Voy a leer una muy breve semblanza de nuestro invitado de esta tarde, el señor Baltasar Sosa Chávez. Oriundo de Acámbaro, Guanajuato, es egresado de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, ACJM, y como benefactor emérito del Santuario del Milagro Eucarístico en la ciudad del Anciano, Italia. Ha sido condecorado por su santidad Juan Pablo II como premio a su entrega en la investigación de este prodigio. Don Baltasar Sosa Chávez es fundador del curso básico de Educación Integral, Asociación Civil, y quien ha escrito un sinnúmero de editoriales para el Heraldo Contar en Lanciano, Italia. Participará con una segunda disertación sobre la aparición de la Virgen María a mediados del siglo XIX en un pueblito de Francia llamado Lourdes, a una niña hoy canonizada, y cuyo cuerpo permanece incorrupto después de más de 120 años que lleva de muerta, y que no deja de impresionar el estado en que se encuentra, pues parece más una bella joven dormida que un cadáver, cuyo nombre es Santa Bernardita. La Virgen, que se presentó bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, ha obrado en Lourdes innumerables milagros. Estos van desde curaciones de enfermedades terminales de carácter físico hasta los de orden moral, como conversiones. Esto para la segunda conferencia del señor Baltasar Sosa Chávez, quien hablará con nosotros en estos momentos de el milagro del anciano. Les recuerdo, por favor, les ruego, se retiren del lugar hasta que haya terminado la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias y recibamos a don Baltasar Sosa. Buenas tardes a todos ustedes. Quizás esta plática va a ser una de las más felices de mi vida, porque he encontrado aquí personas que tienen los mismos ideales que desde joven me animaron a este apostolado eucarístico y mariano. Felicito a la universidad por su cumpleaños número 65. Dilectísimo señor presidente de este foro internacional. Esta plática la vamos a dividir en 3 partes. La primera es una introducción. La segunda es la presentación de una serie de fotos con explicación histórica y científica. Y la tercera parte quizás sea una sorpresa para ustedes. Vamos a hablar un poco de dinámica de la gracia. Principiaremos con la introducción, suplicando que todo lo que voy a decir ahora lo comuniquen a sus familiares que no pudieron venir, a sus amigos, pero especialmente a todos los enemigos de la Iglesia. Cuando nosotros teníamos edad de 7, 8 años, alguien dijo, ya es tiempo de que este niño o esta niña haga su primera comunión, y nos prepararon para ello. Y después crecimos quizás atormentados por muchos ataques que en el ambiente existen contra nuestra fe católica. Sin embargo, seguimos cumpliendo con las obligaciones de oír misa, de confesar y de comulgar. En la Iglesia Católica hay 7 sacramentos. Pero el sacramento más grande, el más excelso, el más santo, es el sacramento de la Eucaristía. Por eso se le llama a este sacramento el Santísimo Sacramento del altar. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía está verdaderamente presente, como en el cielo, la sustancia del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad
de Jesucristo, que es Dios. A través de los años, nosotros hemos practicado nuestra religión de un modo tradicional. ¿Qué pasa con la juventud? Pues que no es una juventud dinámica en la práctica de los sacramentos. Cuesta trabajo convencerlos de que vengan a misa, para que se confiesen, que les digo, y para que comulguen, pues que les cuento. ¿Por qué razón? Voy a hablar despacio. Esta labor que vengo desarrollando es para sembrar convicciones. Nos falta educación, nos falta instrucción, y por eso la juventud está desorientada, porque no tiene convicciones. Pues entonces vamos ahora a decir que esta plática la hemos titulado Milagros Eucarísticos. La palabra milagro es una palabra muy familiar. La acostumbramos a decir cuando vemos al compadre, qué milagro que nos vimos. O cuando nos hablan por teléfono. Pero hablando de una manera verdadera, la palabra milagro nos da a entender que se trata de un hecho sobrenatural. Los hechos naturales no son milagros. Entonces, si nosotros reunimos las dos palabras, milagros eucarísticos, esta introducción sirve para que ustedes comprendan el tema de que voy a narrar hechos sobrenaturales, pero relacionados con el sacramento de la Eucaristía. Algunas veces me han preguntado que cuántos milagros eucarísticos hay en el mundo. Hay más de 400. Más de 400 veces en que Dios ha demostrado la presencia real en la Sagrada Eucaristía. Y yo he dividido esta gama hermosísima de hechos sobrenaturales en 3 partes. En la primera parte me voy a referir a milagros eucarísticos históricos. Voy a poner un ejemplo, y me perdonan que sea un poco sencillo, porque vamos a hablar de un milagro eucarístico que a los jóvenes y a los niños les llega fuerte. A mí me ha llegado también. Es un milagro antiguo, pero por ser tan antiguo, toma mucha fuerza, porque hoy se puede demostrar la verdad de ese milagro. Era el año de 1225, cuando en el sur de Francia, en una ciudad llamada Tolosa, cerca de Lourdes, estaban reunidos los enemigos más terribles de la Iglesia Católica y combatían precisamente la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. A este lugar, la Iglesia Católica comisionó a un sacerdote franciscano muy humilde para que fuera a predicar la verdad de la Eucaristía. Cuando el sacerdote llegó a Tolosa, el pueblo reunido en el jardín le chifló, se burló de él, pero había un líder llamado Guñaldo, y después de que el sacerdote explicó la maravilla de la Eucaristía, el hereje
lo retó públicamente al sacerdote diciéndole: todo eso que vienes a decirnos es una tontería. Pero si tú lo dices, de que en la hostia consagrada está Jesucristo vivo, demuéstralo. Yo quisiera invitarles ahora a que alguno de nosotros en la calle nos encontráramos con una persona no creyente y que nos retaran: ¿tú eres católico? ¿Crees que Jesucristo está en la Eucaristía? Demuéstralo. El sacerdote en ese momento hizo lo que nosotros tendríamos que hacer: pedir ayuda a Dios, una oración que Dios escuchó. Inspirado por el Espíritu Santo, el sacerdote se dirige al hereje y le dice: ¿y qué milagro quieres? Un milagro eucarístico a la carta. Como cuando nosotros entramos a un restaurante y pedimos un mole de olla. Entonces el sacerdote estuvo esperando la respuesta del hereje y se le encendió el foco al hereje, porque le dijo: mira, la prueba que te voy a poner no vas a poder con ella. Yo tengo en mi casa una mula, la voy a dejar sin comer 3 días, y dentro de 3 días nos vemos aquí. Tú traes eso que dices que es la Eucaristía, yo traigo a mi animal hambriento y le traigo el zacate que le gusta. Cuando le presento la Eucaristía a la mula, yo le aviento el zacate a ver qué pasa. Ya se imaginarán ustedes cómo estaba el jardín de Tolosa los 3 días. Había herejes trepados hasta en los árboles. Llega el momento, el sacerdote va a la iglesia, abre el sagrario, toma en sus manos una hostia consagrada, la coloca en la custodia y sale del templo hasta el jardín. En ese momento, el sacerdote, al ver al animal, le habla muy cariñosamente, como San Francisco amaba a los animales, y le dijo a la mula textualmente estas palabras: criatura del Señor, aquí está Jesucristo, que es Dios. Adóralo, adóralo, adóralo. En ese momento, Huyaldo le avienta el zacate a la bestia y el animal, muerto de hambre, en lugar de comer, se arrodilló a los pies de Jesús sacramentado, dobló sus manitas, agachó su cabeza en señal de adoración y Huyaldo le dio de palos. El animal no se levantó. Cuando el hereje vio que era imposible que el animal se levantara, lentamente cayó de rodillas junto a la bestia para no ser peor que la mula y adorar a Jesús en la Eucaristía. Y cuando todo el pueblo de Tolosa contempló a su líder que hacía eso, silenciosamente fue doblando la rodilla para adorar a Jesucristo que está en la Eucaristía. Se convirtió todo el pueblo de Tolosa, año de 1225. En la actualidad, pueden ustedes ir a Tolosa como yo he ido, y el pueblo sigue siendo católico, para demostrar la verdad de este milagro. Me podrían preguntar: oiga, señor Sosa, ¿y cómo se llamaba el padrecito? El nombre del sacerdote lo veneramos hoy en los altares, y ese nombre es San Antonio de Padua.
En Tolosa hay un jardín que se llama la Plaza del Mulo y está un monumento de piedra simulando el milagro eucarístico. Y en el pedestal de este monumento está labrada la historia que acabo de narrar. Milagros eucarísticos históricos, junto con los otros 3 grupos que voy a mencionar, que son 400, merece la pena aclarar que si todos los días ustedes me invitasen a hablar 1 hora sobre cada milagro eucarístico, yo tardaría más de 1 año. En el segundo grupo de milagros eucarísticos deseo comunicarles que se trata de hostias consagradas, incorruptas. ¿De qué está fabricada una hostia? Un poco de harina con agua, es pan. Jesucristo le llamó el pan de vida. Y dejen ustedes un pan en la mesa del comedor 3 meses, 15 días. Se pudre. Pues solamente en la Iglesia Católica, por eso insistía al principio de que eso lo comuniquen ustedes a los enemigos de la Iglesia, solamente en la Iglesia Católica hay hostias consagradas e incorruptas. La hostia consagrada e incorrupta más antigua que se puede ir a ver está en la ciudad de Zamora, en España, en el convento de las Dueñas. Es una hostia blanca, no está quebrada, no está podrida, está tan blanca y tan fresca como las hostias consagradas que ahora están en los sagrarios. Pero esta hostia incorrupta fue consagrada en el año de 1159. Dirán ustedes que es una chiripa. No sé si aquellas personas que hayan viajado a Italia. En Italia hay una preciosa ciudad que se llama Siena y está consagrada a la Virgen María. Y allí en Siena, en la parroquia de San Francisco, están 200 hostias consagradas incorruptas que fueron profanadas, a ver si tienen buena memoria, fueron profanadas exactamente el 15 de agosto de 1270. ¿Qué sucedió? La fiesta que se celebra el 15 de agosto es una fiesta gloriosa que todos celebramos, que es la Asunción de la Virgen. Es la fiesta oficial de Siena. Y en el año 1270, el 15 de agosto, los sacerdotes de las parroquias acudieron a la catedral para celebrar esta fiesta. Los ladrones entraron al templo de San Francisco, abrieron el sagrario y robaron el copón con 200 hostias consagradas. Las aventaron en un lugar inmundo. Cuando los sacerdotes regresaron, vieron el sacrilegio consumado y promovieron una campaña de oración que duró 3 días para pedirle a Dios el prodigio de que demostrara físicamente en dónde habían sido tiradas estas hostias. Dios respondió al llamado y a los 3 días de este lugar inmundo salió una luz sobrenatural. Los sacerdotes acudieron y el pueblo jubiloso vieron cómo se rescataban las hostias consagradas y se regresaban al templo. Como es natural, esto dio motivo a una serie de desagravios que duraron mucho tiempo. Pasó 1 mes, 1 año,
5 años, 20 años, y las hostias incorruptas. Este milagro eucarístico de Siena, cuando yo lo explico completo, tardo hora y media. Estoy haciendo un esfuerzo mental para concentrar. Yo he tenido el privilegio de contemplarlas muchas veces. Hasta ahora llevo 17 viajes a Europa para investigar. Y resulta que estas hostias, mis queridos amigos, tienen características sobrenaturales, esplendentes, increíbles. Las hostias son indestructibles y aparte de eso tienen luz propia. Yo he presenciado conversiones de personas que ha concedido Dios el privilegio de verlas como solas. Yo les diría a ustedes, ¿qué les pasaría si tuvieran la oportunidad de ver de cerca este milagro eucarístico en Siena? Hay un gran científico italiano llamado Ciro Grimaldi, ateo, acaba de morir, que retó públicamente a la Iglesia Católica para decirles que estaba haciendo trampa, porque todos los días cambiaban las hostias para hacer creer a la gente que estaban incorrectos, pero que él iba a demostrar esta trampa que la Iglesia tenía para engañar al pueblo. Y le pidió a la Iglesia que le prestara las 200 hostias consagradas para hacerle una prueba física. La Iglesia accedió, a condición de que presenciaran esta prueba notarios, las autoridades civiles, el pueblo, y así sucedió. Cuando Ciro Grimaldi tuvo las hostias consagradas en su mano, las metió en una máquina centrífuga, conectó la electricidad y la máquina estuvo trabajando mucho tiempo. Cuando el hereje o el ateo, Ciro Grimaldi, científico no creyente, pensaba que las hostias estaban convertidas en talco, cerró la máquina, la abrió y cayó de rodillas, porque ninguna hostia se quebró. No sé si haya personas que conozcan esa ciudad bellísima, Florencia, que está a 60 kilómetros al norte de Siena. Allí está, Florencia tiene 110 museos, antigua capital de Italia, y en el Museo de la Academia está la imponente escultura de Miguel Ángel, que se refiere al David. Y yo he estado allí, y con mi cámara con flash he querido tomar fotografías del David, y las autoridades me han recogido el rollo, porque dicen que está prohibido tomar fotos. Yo creía que era por cuestiones comerciales de turismo, pero yo soy un poco necio para investigar, y fui a reclamar a la administración, y me dijeron que no era por cuestiones turísticas, sino que me declararon que el flash lastima al mármol. Las hostias consagradas de Siena han sido fotografiadas millones de veces. Y yo les pregunto, ¿qué será más duro? ¿El mármol o la fragilidad de una hostia? Este milagro eucarístico de Siena tiene historia muy interesante que no voy a alargarme, para pasar al tercero y el cuarto grupos de milagros eucarísticos, que son imponentes. El sacerdote católico es tan humano como nosotros. Y yo les diré a ustedes con toda franqueza que hemos tenido épocas que a veces han durado años, en que hemos perdido la fe. Y así les ha pasado a sacerdotes, han perdido la fe. Porque se consideran pecadores, porque se consideran indignos, porque tienen muchas miserias humanas, muchos defectos. ¿Y cómo es posible que con solo hablar le cambien la sustancia al pan y al vino para convertirla en la sustancia del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, que es Dios? Y Dios ha realizado milagros eucarísticos
imponentes que yo quiero que ustedes se interesen por conocerlos. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, el sacerdote incrédulo ve que la hostia blanca se convierte en carne humana. Y el cuarto grupo de milagros eucarísticos, el vino consagrado se convierte en sangre humana. Yo he tenido la dicha de contemplar de cerca, a 5 centímetros de distancia, 44 hostias consagradas convertidas en carne y vino consagrado convertido en sangre. ¿Qué creen ustedes? Lo que yo siento cuando voy frente al sagrario. ¿Qué creen ustedes lo que yo siento cuando contemplo el esplendor de Jesucristo en la custodia? ¿Y qué creen ustedes lo que siento cuando comulgo? Estas son las impresiones que quiero transmitir a ustedes para que cambien su forma de pensar, su forma de comportarse, su forma de actuar, para que tengan ustedes convicciones. Los mártires han entregado su vida y gustosamente se han sometido a suplicios horripilantes para dar testimonio de esta verdad antes de que sucedieran milagros eucarísticos. San Ignacio de Antioquía se dejó devorar por los leones en el anfiteatro hoy llamado el Coliseo en el año 107 de la era cristiana, y él dio testimonio de la verdad. Yo les preguntaría, ¿estaríamos nosotros dispuestos, como en el caso del apóstol San Andrés, que fue serruchado y así murió para dar testimonio de la verdad? Allí entre las convicciones que nos hacen falta. Este foro internacional ha comenzado a desarrollar un programa que estoy admirado por los conferencistas que tienen tantas capacidades. Yo quiero hacer esta plática una plática muy sencilla y quiero decirles que tengo mucha experiencia en conferencias que he dado en todas partes de las reacciones que produce esta plática, y les voy a recomendar que por favor no me crean. Aún viendo las fotos, tienen ustedes que pensar que la fe vale más que la ciencia. Jesucristo pronunció estas palabras en la primera misa celebrada en la historia de la humanidad, cuando en la última cena dijo: esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Jesucristo es Dios, no puede engañarse ni engañarnos. Y tenemos que cambiar esas convicciones en nuestros hijos, en nuestras hijas, en los parientes, en los amigos, en el ámbito católico, para que el próximo domingo o mañana, cuando vayamos a misa, tengamos la certeza evidente de la presencia real de Jesucristo en el sacramento. Pues ahora termino esta introducción diciéndoles que 2 opiniones que he recogido en mi vida de 2 charlas que he dado, una en Tepic, Nayarit, en el auditorio de los colegios normales que tienen una capilla, y cuando las alumnas vieron esta plática, una de ellas se levantó y casi llorando dijo esas palabras para mí inolvidables: Señor, te pido perdón por las veces que he entrado a tu templo
sin el debido respeto a tu sagrada Eucaristía. Pero hoy he visto tu carne y he visto tu sangre. Y me dijo esas palabras: Señor, perdóname, pero no aguanto. Ahora mismo voy al sagrario. Y en otra ocasión, di una conferencia en el colegio María Curie, en México, en La Villa. Al terminar esta plática subió una chiquilla al foro y después de la conferencia me dijo esas palabras textuales: Señor Sosa, ¿qué hago? Estamos pasando una situación en familia desesperada. Mi papá se fue con otra mujer, mi madre trabaja, no alcanza, está matándose. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Y el consejo que le di fue el siguiente: exactamente como me estás diciendo tu problema familiar. Ahora que comulgues, después de recibir la comunión, le dices a Jesucristo lo mismo. Y Él te va a resolver el problema. Pasaron 2 años, regresé a esta escuela para dar una clase sobre educación sexual y al terminar subió una señorita y respetuosamente me dio un beso en la mejilla y me dijo: ¿no se acuerda de mí? No se acuerda de aquella niña que hace algunos años le planteó un problema. Ya me acordé. Señor Sosa, sucedió exactamente como usted nos dijo. Fuimos a confesarnos, mi ama y yo. Y después de comulgar le pedimos a Jesucristo que nos concediera la gracia de solucionar el problema familiar. Mi padre regresó a casa. Somos muy felices. Y tengo el gusto de presentárselos. Yo quisiera que ustedes pensaran, que hubieran visto los ojos de este matrimonio y de esa señorita para comprobar que la gracia santificante sí funciona. Lo que nos falta es fe, lo que nos falta es convicción. Pues vamos ahora a manifestar a ustedes una serie de transparencias que están divididas en una historia y en la parte final, no sé si hay doctores, químicos, biólogos, voy a pasar un concentrado de la parte científica. Voy a manifestarles que el milagro eucarístico más antiguo del mundo y el más imponente está en una ciudad de Italia llamada Lancia. Pero a través de las transparencias daremos a conocer los datos más precisos. Si gustan ustedes, apagamos la luz para comenzar a disfrutar la proyección. Muchas gracias. Esta es la primera misa celebrada en la historia de la humanidad el jueves 6 de abril del año 30. Nuestro Señor Jesucristo está pronunciando sobre el pan y sobre el vino las mismas palabras que todos los sacerdotes católicos del mundo pronuncian a media misa en el momento de la consagración. Junto a Jesucristo están los apóstoles. Aprendan esto. Todos los obispos católicos del mundo son legítimos sucesores de estos apóstoles. Y los obispos son los únicos que pueden consagrar sacerdotes. El sacerdote católico tiene 2 poderes sobrenaturales que ya quisieran tener las personas más ricas del planeta o los hombres más sabios del mundo. Esos 2 poderes son el poder de retener y perdonar los pecados en el sacramento de la confesión, regalándonos la gracia en los otros sacramentos,
Y el otro poder sobrenatural es que con solo hablar le cambian la sustancia del pan y al vino para convertirla en la sustancia de Cristo que comulgamos. La siguiente. Este cáliz existe en la actualidad. Es el cáliz de la última cena, el Santo Grial. Como lo ven ustedes, así se muestra en la Catedral de Valencia, en España, todos los domingos a las 6 de la tarde. La siguiente, por favor. En el momento de la consagración, el sacerdote eleva la hostia para que nosotros la adoremos de rodillas. Después baja la hostia al altar y él también se arrodilla. En la larga lista de los milagros eucarísticos, las hormigas han respetado una hostia consagrada. Las abejas han respetado la Eucaristía. El mar, en las tormentas, ha respetado la Eucaristía. El fuego, en los incendios, ha respetado la Eucaristía. Las ovejas, los caballos, las mulas, se han arrodillado ante una hostia consagrada. La siguiente, por favor. Vean ustedes con qué unción el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración sobre el vino. Lo eleva para que adoremos la sangre de Cristo, regrese el cáliz al altar y él también se pone de rodillas. A partir de ese momento, Cristo está vivo en el altar y a la hora de la comunión nos acercamos a recibirlo. Adelante. Esta custodia es una de las custodias más ricas del mundo. Está en Toledo. Mide aproximadamente 1,25 m y pesa como 300 kilos. En la fiesta de la Eucaristía, que es el Jueves de Corpus, se alfombran las calles de Toledo y una maquinaria especial conduce a esta custodia por las calles para la adoración pública del sacramento. La siguiente. Pasamos ahora a la historia. Aquí dice milagros eucarísticos y son en Europa. Está Portugal, España, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Italia. Cada punto rojo que está en este mapa tiene un pequeño número que corresponde a los nombres de las ciudades en donde ustedes y yo, si mañana mismo pudiésemos volar, con permiso de los señores obispos en cada diócesis, nos podrían abrir los tesoros eucarísticos para contemplarlos de cerca. El relato del milagro eucarístico de Tolosa está aquí al sur de Francia, y quiero decirles que tanto en España como en Italia hay el mayor número de milagros eucarísticos, hay en todo el mundo, hay en América. Y quiero adelantarme a la pregunta, ¿por qué en España y por qué en Italia? Porque de España han salido los misioneros que han evangelizado América. ¿Y por qué en Italia? Porque es la sede del Sumo Pontífice, el vicario de Cristo en la tierra. Voy a presentar ahora solamente un pequeño resumen de milagros eucarísticos de los 4 grupos. Adelante. En Italia solamente dice milagros eucarísticos, aquí están los botones rojos, aquí están los nombres de las ciudades, y el milagro eucarístico por excelencia es el momento de la consagración. Pero hablando materialmente, hablando objetivamente, el milagro eucarístico más importante del mundo está en la ciudad de Bolsena. Este milagro sucedió en el año de 1263 y dio motivo a que el Papa Urbano IV firmara una bula que se llama Transiturus para establecer la fiesta del Jueves de Corpus. Hay 3 jueves importantes en el año litúrgico: el Jueves Santo, institución de la Sagrada Eucaristía, el Jueves de Corpus y el Jueves de la Ascensión.
Y el milagro eucarístico más antiguo del mundo está en la ciudad de Lanciano, en Italia, junto al mar Adriático. La siguiente, por favor. Este es un milagro eucarístico histórico. Cada vez que ustedes contemplen una estampa de Santa Clara, la verán que tiene en sus manos un ostensorio. Era el año de 1250 cuando los musulmanes iban a asaltar el convento para matar a todas las monjas y a quemar el edificio. Santa Clara era la Madre Superiora y no teniendo con qué defender el convento y a sus religiosas, se le ocurrió tomar el Santísimo Sacramento en sus manos y salir a la puerta del convento para recibir a los enemigos. ¿Qué sucedió? Que cuando Santa Clara mostró la custodia a los soldados, de la hostia consagrada brotaron rayos de luz más fuertes que los del sol. Los musulmanes se dispersaron, se convirtieron algunos y otros desistieron. Pero este milagro eucarístico está inclusive escrito en las enciclopedias. Nunca tengan miedo de confesar estas verdades. Creo que voy quitándoles a ustedes un poquito el miedo de confesarse católicos. Pues ahora en la siguiente foto nos muestra las hostias consagradas incorruptas en Siena, profanadas el 15 de agosto del año de 1270. Veanlas ustedes, están blancas, radiantes. ¿Cuántos siglos han pasado? La siguiente es un milagro eucarístico de hostia convertida en carne. Adelante. Hace 1000 años, en la ciudad de Trani, en Italia, una mujer hebrea prometió demostrar que la hostia consagrada no estaba ni la carne ni la sangre de Cristo. Mandó robar una hostia consagrada al templo y la puso a freír en un sartén. No, por favor, la anterior, porque entonces de la hostia consagrada brotaron gran cantidad de sangre que bañó el brasero, apareció un ángel para adorar a Jesucristo en la Eucaristía, la mujer se convirtió. ¿Y dónde estaba este brasero? Es hoy el altar mayor de la Basílica de Corpus Christi en la ciudad de Trani. Voy a mostrarles a ustedes esta hostia que hace 1000 años se conserva incorrupta. Adelante. Está en este tubito, aquí está la hostia, carne y sangre humanos. La siguiente, por favor. En el año de 1330, en la ciudad de Siena, un sacerdote católico, después de la Santa Misa, proclamó la Eucaristía, porque tomó una hostia consagrada en sus manos y la colocó en su libro de oraciones para que le sirviera como guía de páginas y eventualmente como viático. Cuando el sacerdote abrió el libro, ya no encontró la hostia blanca, encontró lo que enseguida van a ver y que se puede ir a ver. La hostia convertida en carne y en sangre. Aquí dice Cascia, santuario de Santa Rita, la sagrada hostia consagrada del año 1330, proveniente de Siena. Tiene un perfil humano, el cabello, los ojos, la nariz, la boca y la barba y han ido perfectamente delineados. Y ahora pasamos a narrar el milagro eucarístico de Bolsena brevemente. Adelante. Un sacerdote alemán llamado Pedro de Praga perdió la fe en el Santísimo Sacramento, le ganaba la risa en el momento de la consagración y ya no celebró misa. Los remordimientos lo acosaron y tomó la determinación de ir a Roma para pedir perdón. Se encaminó a Roma, pero no alcanzó a llegar. Le ganó la noche y se quedó a dormir en Bolsena, donde está el lago de Bolsena. Lo que contemplan en la fotografía es la fachada de la Basílica de Santa Cristina. Como era la época de grandes persecuciones a la iglesia, está la catacumba, en donde hay un pequeño altar. Cuando el pueblo se dio cuenta de que había un padrecito, le pidieron que celebrara misa al día siguiente y él se vio comprometido a hacerlo. Y cuando llegó el momento de la consagración, le ganó la risa y se burló de la Eucaristía. Pero al partir la hostia sobre el cáliz,
brotó de la hostia tan grande cantidad de sangre que cayó en el cáliz. El vino se convirtió en sangre, hirvió la sangre, se desbordó. El sacerdote quería impedir que la sangre manchara el altar corporal y se empapó sus manos con la sangre de Cristo. Se bajó del altar y quedó instantáneamente parado, no sabiendo, gritó, se asustó. Y fue un instante cuando de sus manos cayeron al suelo muchas gotas de la sangre. El Papa estaba viviendo en Orvieto y vivía con el Santo Tomás de Aquino, que hoy en la mañana tuvimos la dicha de escuchar tan magníficas exposiciones sobre Santo Tomás. Pues entonces el Papa Urbano IV comisionó a Santo Tomás para que fuera a Bolsena a 30 kilómetros de distancia y entonces pues certificar este milagro. ¿Qué sucedió? ¿O qué queda de ese milagro? Adelante. Este es el altar en donde el sacerdote celebró la misa. Y voy a mostrarles a ustedes las piedras manchadas con la sangre de Cristo desde el año de 1263. Aclarándoles que esta sangre está fresca. Adelante. Aquí están las 4 piedras en donde está la sangre de Cristo. Esta no es sangre, es una horqueta de acero porque la piedra se estrelló. Y hace unos 3 años, con una broca, delicadamente, se sacó una gota de esta sangre y se le regaló al Papa Juan Pablo II, que la lleva en su pectoral, en su crucifijo. Bueno, como la sangre manchó el corporal, entonces en Orvieto, residencia del Papa, se levanta una de las catedrales más bellas del mundo en honor de la Eucaristía. Adelante. Es la catedral en Orvieto. Entramos por esta puerta y al lado izquierdo hay una capilla, y en el centro de la capilla está un sagrario, en donde por excepcional favor de Dios, se abre la puerta para que contemplemos el corporal manchado con la sangre que sigue estando fresca. Adelante. Pues ahora muestro a ustedes esta panorámica de Orvieto, que es un farallón, y la siguiente foto. Aquí está el sagrario mostrando el corporal con la sangre de Cristo. Pasamos ahora a la médula de esta plática. Adelante. Bueno, en España no hay una hostia consagrada convertida en carne. En España hay 6 hostias consagradas y convertidas en carne y en sangre, en donde esas hostias se convirtieron en carne y en sangre el 23 de febrero del año de 1239. Ahora sí está bien. Vamos a contemplar el sagrario, vamos a abrirlo. Adelante. Aquí está el corporal y está 1, 2, 3, 4, 5, 6 hostias consagradas convertidas en carne y en sangre, y aquí está la sangre también. Ahora un acercamiento a la siguiente, por favor. ¿Las ven? Podría contar la historia de este milagro que es hermosísima, pero no hay tiempo. Ahora pasamos a describir a ustedes el milagro eucarístico más imponente y más antiguo del mundo. Adelante. La ciudad de Lanciano está en el mar Adriático. Aquí tienen ustedes Bolsena, aquí está Orvieto, los puntos rojos de los milagros eucarísticos, y aquí está este señalamiento de la autopista primorosa que yo conozco en Italia, una de las más hermosas de Italia, que tiene una extensión de 280 kilómetros. El autobús especial es exactamente en 3 horas. Desayunamos en Roma a las 8 de la mañana, a las 9:30, a las 10 salimos, y a las 3 horas, a la 1 de la tarde, estamos en Lanciano. Lanciano, la C se pronuncia como Che suave. Arriba de esta palabra está un letrero en italiano que dice Miracolo Eucarístico. Es la placa de tránsito. Para que los turistas, los visitantes no se pierdan, esta placa va señalando el camino en la carretera
en donde la última placa está exactamente a las puertas de la entrada del santuario. Adelante. Es la panorámica que se contempla cuando va uno subiendo a la montaña del Lanciano. El Adriático es un azul turquesa primoroso. La siguiente. Una panorámica de la ciudad. Es una ciudad antiquísima. Cuando diga yo voy a hablar despacio es porque quiero que se inseren ustedes estos datos en su memoria y no se les olvide. En esta ciudad nació Longinos, el soldado que le dio la lanzada a Cristo cuando estaba en la cruz. Y por eso se llama Lanciano, porque viene de lanza. Vamos al centro, al zócalo de la ciudad. Adelante. ¿Están contentos? ¿Se sienten a gusto? ¿Me están escuchando bien? Gracias. Este es el centro de la ciudad de Lanciano. Está la catedral, la torre cívica. Y vamos ahora a la siguiente foto. Está la torre cívica, que es el emblema de la ciudad. La siguiente. La iglesia de Santa María la Mayor, que es antiquísima, y en contraste con esta arquitectura presentamos la iglesia más moderna en Lanciano, que es de San Antonio de Padua. Adelante. Esta es la arquitectura moderna de este templo. Adelante. Esta es la fachada de la iglesia del santuario de San Francisco, allí en Lanciano. Y en el subterráneo de esta construcción está la capilla en donde verdaderamente sucedió el milagro. Yo les invito a conocer esta hermosa iglesia por dentro. Adelante. Está llena de oro. Todo esto es oro. Aquí están las estaciones del Via Crucis, el confesonario, el púlpito y el altar mayor, las bancas. Voy a hablar despacio. Siempre que entramos a un templo católico, hay solamente un sagrario. Pero cuando vamos a visitar lugares en donde hay milagros eucarísticos, hay dos sagrarios. Contemplan ustedes el altar mayor, que es de mármol blanco, y están los dos sagrarios, y para su firmeza, para su seguridad, vamos a pasar un acercamiento. Adelante. En el sagrario de abajo está la Eucaristía para dar el servicio litúrgico a la comunidad. Y encima está un sagrario más grande que contiene el ostensorio, donde está la hostia convertida en carne y el vino convertido en sangre. Ahora vamos a mostrarles una escalinata que está en la parte posterior de este altar, porque cuando van peregrinaciones y tienen permiso para contemplar este prodigio, se utiliza una escalinata de mármol. Vamos a verla. Aquí en esa escalinata está el sagrado abierto en la parte posterior. Y aquí está retratado su santidad Juan Pablo II cuando fue a visitar este milagro eucarístico en la época en que era cardenal en Cracovia. Las palabras que escribió el Papa las tengo publicadas en el libro que está a su disposición en 6 idiomas, por si acaso alguno de ustedes no sabe español. Está en italiano, está en inglés, en francés, está en alemán, está en portugués y está en español. Este libro contiene la historia y todo el relato de las investigaciones científicas para comprobar que no es una falsificación. Claro que ahorita me van a preguntar, oiga, señor Sosa, ya nos cansó los días, porque resulta que no nos ha dicho cuándo y cómo sucedió este milagro. Dice usted que es el milagro más antiguo del mundo. Bueno, pues lo vamos a demostrar, porque ustedes van a leer el italiano y el español se parecen mucho. Adelante. Ven ustedes al Papa bajando la escalinata cuando fui a visitar este prodigio. La siguiente. Es una placa labrada en mármol que está clavada está clavada en la pared, al lado derecho del altar mayor. Narra todo lo que pasó. Está muy desleída porque tiene muchos siglos. Y aquí encontramos la palabra hostia, la palabra sacerdoti, la palabra consagración, la palabra carne, la palabra hostia, vino, etc. Sangre. Voy a hacer la traducción
principia diciendo alrededor del año 700 del Señor. Nadie entiende esto. Al principio yo no lo entendía tampoco, porque año 700, Dios mío, está muy lejos. Para ayudar a ustedes a evaluar este prodigio, escogí una fecha de importancia mundial, el descubrimiento de América. Cuando Cristóbal Colón descubrió América en el año de 1492, este milagro eucarístico ya tenía una antigüedad de 792 años. Estamos en el año 2000. Estamos celebrando 13 siglos de este acontecimiento, 1300 años, en donde la carne y la sangre a la intemperie están frescas, para demostrar la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Quiero explicar su atención y la lectura que sigue. Alrededor del año 700 del Señor, y en este templo de los monjes de San Basilio, que tenía el título de iglesia de San Legociano, un monje sacerdote dudó que en la hostia consagrada estuviese verdaderamente presente el cuerpo de Cristo y en el vino su sangre. En ese estado de duda celebró la misa y, pronunciadas las palabras de la consagración, vio que la hostia se convirtió en carne y el vino en sangre. Todos los presentes se dieron cuenta de este hecho, que después fue conocido por todo el pueblo. Aquí dice tutto il popolo. La carne se conserva todavía entera y la sangre quedó dividida en 5 coágulos desiguales que pesan todos juntos lo mismo que cada uno por separado. Este prodigio persiste y puede observarse en este templo construido por don Francisco Valcheca con su propio dinero en el año de 1636. Vamos a Italia, vamos a Lanciano, vamos a contemplar de cerca este prodigio en el ostensorio. Adelante. Abramos nuestro corazón, abramos nuestra inteligencia, como tan estupendamente hoy en la mañana escuchamos la razón y la fe, en donde contemplamos este magnífico ostensorio labrado en oro y plata, que está dividido en 2 partes. En la parte de arriba está la custodia y dentro de ella está la carne, la hostia convertida en carne. Abajo está el cáliz de cristal de roca, en donde están los 5 coágulos de sangre provenientes del vino consagrado desde hace 13 siglos. Esto no es sangre, es lacre que sella los alambritos de la tapa del cáliz. Y en ese lacre están los sellos del gobierno italiano para certificar las investigaciones que durante 10 años ha tenido este prodigio para comprobar que no es falsificado. Ahora les recuerdo lo que hace un momento dije. Las hormigas, las abejas han respetado la Eucaristía. Voy a hablar despacio. Ni la custodia que contiene la carne, ni el cáliz que contiene la sangre están herméticamente tapados. Penetra en ellos el aire, el polvo, el calor, el frío, la humedad, los microbios y los insectos. Sin embargo, esta carne sigue estando viva y la sangre sigue estando fresca. ¿Qué significa eso? Que hasta los microbios y los insectos que no son católicos
que no vienen a misa y que no han hecho la primera comunión, esos microbios y esos insectos han respetado esta carne y esta sangre durante 1300 años. En este momento voy a hacer un paréntesis. Estoy en Guadalajara. Miren, mis queridos amigos, nosotros le aplaudimos a los artistas de cine, de radio y de televisión, a los toreros. ¿Por qué no nos podemos decir y aplaudimos a Cristo Rey que está en los agrarios de todo el mundo? Vamos a dar un aplauso a Jesucristo que es Rey. ¡Viva Cristo Rey! Yo tuve la dicha de asistir a la beatificación del Padre Pro. Y recuerdo que el Papa, cuando proclamó la beatificación, el mundo entero que lo estaba escuchando se estremeció. Porque el Papa gritó: voy a pronunciar una frase troglada en México. Y gritó: ¡Viva Cristo Rey! Ahora quiero pasar un acercamiento de la hostia convertida en carne. Adelante. Esta hostia está hueca, y esta parte de la hostia es tan delgada como la ceniza de un cigarro. Cuando yo estaba frente a ella, el sacerdote que me estaba explicando este milagro, de repente apagó la luz del sagrado y nos quedamos a oscuras. Yo no sabía por qué, pero sacó de su bolsillo una lámpara sorda, la encendió con luz blanca y luego colocó esa luz atrás de la parte más delgada de esta hostia. Cuando eso hizo el sacerdote, a mí se me doblaron las piernas. Sentí que me desmayaba, que se veía la tierra para tragarme entero, porque a la simple vista y sin necesidad de microscopio, dentro de esta hostia se ve la carne, se ve la sangre y se ven las venas. ¿Cómo es posible que en una hostia consagrada haya carne, sangre y venas? A Dios no le costó ningún trabajo, porque es todopoderoso. Inmaterializó la Sagrada Eucaristía, como dice Santo Tomás de Aquino, para que nos entre por los ojos de la carne lo que aprendimos con los ojos de la fe. Pues quiero decirles que esta plática no es para católicos. Los milagros Dios los hace para los incrédulos. Pero nosotros que creemos, como en la mañana muy acertadamente dijo el conferencista, los milagros los hace Dios para confirmar nuestra fe. Así que aquí no hay ningún doblez, ningún secreto. Esto se puede ir a ver. Pues ahora quiero pasar esta fotografía, que no es lo mismo la fotografía que verla de cerca en vivo, de esta hostia vista al trasluz como yo la vi. Adelante. Se ve la carne, se ve la sangre y se ven las venas. Cuando yo vi esto de cerca, caí de rodillas y me puse a llorar de amor. Yo quiero decirles que las impresiones que he tenido en este apostolado eucarístico mariano, al que yo invito a todos ustedes a participar, porque tengo 2000 diapositivas, tengo una biblioteca muy surtida, yo voy a morir pronto, quiero heredar esto, y la juventud necesita ser campeona de Cristo y proclamar estas verdades eucarísticas para que la gente y el mundo cambie. Pues voy a pasar un acercamiento. Adelante. Se ve la carne, se ve la sangre y las venas. Otro acercamiento, por favor. La siguiente. Se ven más venas. Pasamos a la parte final de esa explicación para cerrar esta plática que va a durar 1 hora 15 minutos. Faltan 25 minutos. Son pocos. Porque
porque la parte científica de este milagro eucarístico yo tardo 2 horas para explicarlo a biólogos, a cardiólogos, a hematólogos, a químicos. Está a su disposición el libro que contiene la documentación y un cassette que dura 1 hora. Pues les presentaré a ustedes al doctor Osvaldo Dinori. Aquí en la Iglesia Católica le encomendó proceder técnicamente al análisis de este milagro eucarístico que ha durado 10 años. Vamos al siguiente foto, donde les presento al doctor que tiene 1, 2, 3, 4, 5 doctorados. La siguiente. Una amplificación a 600 veces nos muestra en el microscopio las fibras de la carne. Adelante. Una amplificación a 1400 veces nos muestra las venas dentro de la carne. Y he pasado esta conferencia a grupos de científicos en la Facultad de Medicina de la Ciudad de México, de la UNAM, y cuando los doctores se preguntaron a qué parte del cuerpo humano pertenece esta carne, hasta un estudiante de medicina interpreta la foto que sigue. Adelante. Se trata de un tejido del miocardio. ¿Por qué a Dios se le ocurrió materializar la Eucaristía con el corazón? Porque Jesucristo nos ama y hay 2 demostraciones de ese amor infinito. Cuando murió en la cruz para redimirnos, y la segunda, antes de subir al cielo, pronunció estas palabras en su ascensión: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo ha cumplido quedándose en la Eucaristía. La siguiente. En los estudios científicos han intervenido muchas autoridades y voy a hablar despacio. La organización más importante del mundo en asuntos de medicina se llama la Comisión Médica de la Salud, que está en Ginebra. Y estos científicos declararon que el milagro eucarístico es un caso único en la historia de la medicina. La siguiente, por favor. Los lentes más potentes del mundo a colores nos regalan una foto de el nervio vago dentro de la hostia, totalmente saturado de sangre roja y el tejido sincicial. La siguiente. Les presento el endocardio y el miocardio. Los científicos declaran que a este corazón solamente le falta latir. La siguiente foto es un mensaje silencioso de Cristo a los incrédulos que son científicos o a los científicos que son incrédulos. Cuando yo hago esa explicación, los incrédulos científicos saltan hasta el techo. Adelante. Todas las venas, gracias por los colaboradores técnicos que ahora ven las fotografías espléndidas, el domingo me preocupé mucho por esto, todas las venas están incendiadas de sangre fresca. ¿En dónde está el mensaje silencioso de Cristo para los incrédulos que son científicos? Es que esta sangre está fresca desde hace 1300 años y no tiene circulación. La que sigue, por favor. El nervio vago en todo su esplendor. Adelante. Un tejido estriado en donde los científicos dicen que esta carne es carne humana, la sangre es sangre humana, que pertenece a una persona y que pertenece a una persona que está viva. Para demostrarlo, aquí tenemos esta musculatura estriada en donde aparecen muchos puntos blancos.
Nosotros en nuestro cuerpo tenemos grasa y también la tenemos en el corazón. En este milagro eucarístico se contempla la grasa dentro de la musculatura estriada y la grasa está blanca, no está oxidada, no está podrida. Además, en la hostia no existen huellas de bisturí, no se trata de una intervención quirúrgica, es una transformación. En eso consiste el prodigio. La que sigue, el cáliz, en donde están los 5 coágulos de sangre provenientes del vino consagrado y el acre. Cuando nosotros nos cortamos la piel, brota la sangre. La sangre es un elemento delicadísimo. Vayan a preguntar los bancos de sangre, por favor. Pues cuando la sangre nos cortamos y sale a flote, el oxígeno del aire la pudre, la echa a perder, la pone negra, la secostra, se hace polvo y se cae. Esta sangre contiene todos los elementos de la sangre que ahora está corriendo por nuestras venas. Contiene los cloruros, el calcio, el fósforo, el magnesio, el potasio y el sodio. Adelante. Un acercamiento como si estuviéramos en Lanciano para que contemplen los grumos de la sangre. La siguiente. Y lo que sigue es muy largo, son explicaciones científicas del estudio de la sangre. Vamos a decir que es una cromatografía. La siguiente, por favor. La siguiente. Los probetas se demuestra que tanto la sangre que está, y la carne que está en la hostia y la sangre que está en el cáliz, pertenecen a la especie humana. Adelante. Se analiza la sangre que está en la hostia y pertenece al grupo sanguíneo AB. Adelante. Adelante. Se analiza la sangre y también el aglutinamiento demuestra que pertenece al mismo grupo sanguíneo. Es el grupo sanguíneo de la raza judía. Jesucristo es judío. Adelante. Y aquí tenemos un cuadro seroproteico que tiene una explicación muy breve, pero es imponente porque es un segundo mensaje de Cristo. Bueno, qué paciencia la de Cristo, de veras. Estar silenciosamente encerrado en el sagrario del Lanciano hasta que la ciencia moderna progresara. Es una maravilla esta reflexión. Pues aquí los doctores sacaron sangre a 10 personas de diferentes edades, las analizaron. Se analiza la sangre del milagro eucarístico, se produce la media aritmética, los valores normales de la sangre entera, y aquí está el potasio y el sodio. Miren, el mensaje silencioso de Cristo otra vez para los incrédulos es el siguiente, de los que saben, los químicos incrédulos, es el siguiente. Para controlar y medir el potasio y el sodio de la sangre se tiene que seguir el siguiente procedimiento. Va uno a un hospital, a un centro médico, la enfermera o el doctor hinca la aguja de la jeringa en las arterias, la jeringa se llena de sangre, y esa sangre se pone en un tubo de ensayo. Y para poder medir el potasio y el sodio, se tiene que centrifugar exactamente a los 20 o 25 minutos. Si se hace después, si hay personal que conozca de química, el potasio no se puede medir. La pregunta a los incrédulos es la siguiente. ¿Qué hace 20 minutos se tomó esta muestra? ¿O por qué el potasio y el sodio están ahí desde hace 1300 años? ¡Qué maravilla de Dios! Para enfrentarnos a la verdad de que poca ciencia aleja de Dios y mucha ciencia acerca de Dios. Y que Dios nos ama y que quiere que nosotros fijemos toda nuestra vida en la gracia santificante del sacramento. Pues ahora pasamos a la siguiente, en donde mostramos, gracias por el esfuerzo técnico, porque estoy desconociendo las fotos, el domingo no las podemos ver, gracias al equipo técnico. Esta es una maravilla, pero una maravilla. Esta se llama curva electroforética de la sangre, tomada con fotómetro cromoscal. Es
Es un aparato modernísimo. Entonces, esta línea que está aquí la hizo la aguja de ese aparato. Y desde el principio hasta el fin no tiene interrupción. ¿Qué significa eso? Si a nosotros nos hicieran esta prueba, habría interrupciones de esta línea cada 3 milímetros, porque siempre estamos enfermos de algo. Y la sangre del anciano nos demuestra que esta sangre pertenece al hombre más sano que ha existido sobre la tierra, Jesucristo. Esta curva electroforética se puede superponer a la de un suero de sangre fresca. Adelante. Es una explicación muy larga en donde se demuestra que no es falsa ni la carne ni la sangre. Y firman los científicos. Yo he terminado la explicación para pasar a la parte final con un certificado. Adelante. La Universidad de Siena certifica que los estudios realizados se hicieron siguiendo la disciplina estricta de la investigación moderna. Por lo tanto, lo que ustedes han escuchado no es un cuento, no es ciencia ficción, no es novela, sino que es una preciosa realidad. Pasamos casi a despedirnos, mostrando a ustedes un documento y una explicación final de qué es lo que sucede, y no me queda la gracia, qué es lo que sucede en el cuerpo humano cuando una persona comulga. ¿Les interesa? Vamos a apagar el aparato y vamos a mostrar esos documentos. ¿No quisieran por favor ayudarme? Voy a presentar una pequeña lista de las investigaciones de milagros eucarísticos que he hecho durante 25 años. No quiero tomarla de aquí. Ahora sí. Más para allá, más para allá, más para allá. Cada renglón es un milagro eucarístico. Es cronológico, hasta el siglo, el año, qué fue lo que pasó, en qué ciudad y en qué país, y en qué ciudad y en qué país podemos ir a verlos. Al revés. Los libros que traje, en la mochila, los libros en la mochila. A reserva de mostrarles a ustedes los 6 libros en diferentes idiomas, voy a terminar esta plática diciendo qué es lo que pasa en el cuerpo humano cuando una persona comulga. La Eucaristía es un alimento sobrenatural. La persona, el ser humano, está integrado de cuerpo y alma. Todos los días comemos en la mañana, a mediodía y en la noche, y nos cuesta mucho dinero los alimentos, y eso es para nutrir el cuerpo. Pero la parte más importante del ser no es el cuerpo, sino el alma que tiene vida inmortal. Entonces, nunca nos preocupamos por nutrir el alma, y hay 2 formas de hacerlo: con la oración y con la Eucaristía. ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo humano cuando una persona se acerca a comulgar? Al abrir la boca y recibir la hostia consagrada, entra a nuestro organismo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Muchos no vienen a comulgar porque dicen, cuando voy a comulgar me dan una vea blanca, ¿y en dónde está la carne y la sangre si son rojas? Para que esta duda se disipe, antes de que me pregunten, quiero aclarar que Jesucristo está en sustancia. La sustancia no se ve, la sustancia no pesa. Ni modo que una señora que vaya a comprar espinacas al súper le venga con el brazo hinchado porque el fierro pesa mucho. No, si las espinacas tienen fierro, pero está en sustancia, no se ve y no pesa. Entonces, cuando nosotros recibimos la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, está entrando a nosotros la divinidad de Cristo. En ese momento más sublime y más grande de nuestra existencia, porque en ese momento estamos divinizados.
entra a nuestro organismo la sustancia del cuerpo, la sangre, el alma y vida de Jesucristo, y estamos divinizados aunque no sintamos nada. Todos nosotros sabemos que hay santos, y todos los santos que están en el cielo, ninguno dijo en la tierra que es santo, todos pecadores como nosotros. Pero la gracia diviniza. ¿Cuánto tiempo dura esa divinización? Hasta que la hostia llega al estómago y es atacada por los ácidos, que son 3 o 4 minutos. Y en esos 3 o 4 minutos tenemos que olvidarnos de los cantos y todo y celebrar con Cristo una audiencia privada, una audiencia real, en donde vamos a decirle todos nuestros problemas, como cuando las personas platican de sus problemas en donde sea. A Cristo hay que confiarle todo para que Él resuelva esos problemas según su divina voluntad. Y en esos 3 minutos, que con eso vamos a terminar esta plática, tenemos que hablarle a Cristo como personas. Yo me atrevería a preguntar, ¿cuánto dinero me darían ustedes si yo les consiguiera una entrevista privada con Clinton de 3 minutos para pedir lo que necesitamos? Bueno, pues nosotros vamos a pensar, ¿quién vale más, Clinton o Jesucristo, que es Dios? Ahí está en el sagrario, y es gratis. Y ningún sacerdote nos cobra por confesar, ni tampoco por dar la comunión. Dice el padre Grandila que somos unos católicos muy tontos. Pues entonces, ¿qué debemos de hacer? Si del lugar en donde comulgamos al lugar en donde estamos ubicados en el templo, en el trayecto, se apareciese la Santísima Virgen, la Santísima Virgen caería de rodillas frente a nosotros para adorar a Jesucristo, que es Dios. Somos alter Christus, somos otros Cristos. Si los ángeles se materializaran, los veríamos de rodillas adorando al Padre de Jesucristo. Y entonces, cuando estamos ya en nuestro lugar, vamos a concentrar todos los sentidos y todo nuestro amor para pronunciar 3 frases, que con eso termino, de cómo debemos de aprovechar la presencia real de Jesucristo cada vez que comulgamos. Nos ponemos de pie, por favor. Si gustan pronunciar conmigo, podemos decir la primera: Señor, te doy gracias porque te has quedado con nosotros en la Sagrada Eucaristía para servirnos de alimento sobrenatural. La segunda frase es pedirle bienes materiales. Digamos: Señor, te pido que me des casa, vestido, sustento, salud y todos, repitan, y todos los bienes materiales que yo necesito en esta vida para servirte mejor. Cristo nos va a cumplir eso, quizás a la media hora, quizás se tarde 24 horas, o sea, una semana, un mes, un año, 10 años, 15 años, 20 años, pero Cristo nos da más de lo que le pedimos en el momento adecuado. Y olvídense ustedes de las transparencias, olvídense ustedes de esta conferencia. La parte final es, cuando comulguemos, pedirle a Jesucristo bienes sobrenaturales. Digamos todos: Señor, te pido que me regales las 19 sustancias nutritivas sobrenaturales que contienen tu Sagrada Eucaristía. Me van a preguntar: Señor Sosa, ¿y cuáles son las 19 sustancias nutritivas sobrenaturales? Ya las sabemos, están en el catecismo. Habla un catecismo y hay una paginita que dice: los dones del Espíritu Santo son 7. Y otra paginita que dice: los frutos del Espíritu Santo son 12. ¿Cuántos son 7 y 12? 19. Cuando comulguemos podemos pedirlos todos el que más necesitemos. Y para demostrar que pues, es gratis esto, mañana vayan ustedes a una botica, una trapallería, y pidan que les vendan medio kilo de paciencia, 2 kilos de sabiduría. Los dones y los frutos del Espíritu Santo son sobrenaturales.
Y entonces Dios nos va a conceder lo que le pedimos, si a Él le place. Cristo tiene 5 palabras imponentes. Dice, sin mí nada podéis hacer. Después de que comulgamos y salimos de la iglesia, estamos en estado de gracia y vamos a realizar en ese estado de gracia, mientras no cometamos un pecado mortal que es una falta grave, vamos a realizar la mayor cantidad posible de buenas obras. Muchas gracias por haberme escuchado y solamente que estoy diciendo. Son los 5 idiomas, los 5 idiomas es Perdonen que me alargué 20 minutos. Estoy profundamente agradecido por la atención que no merezco. Dios les bendiga. Muchas gracias a don Baltasar Sosa. Señor. El libro en español está a su disposición en la salida. Contiene toda la historia y toda la ciencia para los exigentes, para los hipercríticos, para los enemigos de la Iglesia. Gracias. Muchas gracias a don Baltasar Sosa, quien estará nuevamente con nosotros también para hablar sobre la Virgen de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes. Y mientras tanto vamos a pedirle al presidente del comité organizador y moderador de este foro internacional, licenciado Juan José Leño Espinosa, proceda a realizar las preguntas que el público tiene para don Baltasar Sosa. Adelante, licenciado, por favor. Tenemos muchas preguntas. Pasaré a enumerar algunas de ellas, probablemente en la respuesta de algunas de ellas otras queden contestadas. Primera, ¿cuántas hostias consagradas o que están convertidas en carne y sangre hasta la fecha y en dónde hay? Creo que ya lo mencionó, pero... Hay en todo el mundo, especialmente en España y en Italia. Hay en todo el mundo, especialmente en España y en Italia. En México hay 5 milagros eucarísticos, de los cuales está prohibido hablar porque la Iglesia es muy exigente, hasta que no haya plena demostración de su autenticidad. ¿Por qué el milagro del anciano no ha sido difundido? ¿Por qué no se ha conocido por las propias personas que no son católicas? El milagro eucarístico del anciano, como todos los milagros, deben de ser dados a conocer en los medios modernos de comunicación social. La Iglesia piensa que es más importante la fe que la ciencia. Y habrá personas que digan, no, yo no voy a comulgar hasta que no vea un milagro eucarístico. Ese es un gravísimo error. ¿Sabía usted que en Villahermosa, Tabasco, sucedió un milagro eucarístico? Todavía no hay noticias confirmadas de esto. Que si la sangre de los milagros eucarísticos que usted presentó es del mismo tipo que la del anciano. Exactamente, qué buena pregunta y gracias. Todos los estudios realizados en los otros milagros eucarísticos coinciden exactamente con la anciano. ¿La Iglesia Católica tiene alguna explicación específica del número de coágulos de la sangre del milagro del anciano y su relación de peso? Bueno, en el libro está la experiencia física que se hizo con ellos. Así está la fecha y los certificados. Yo soy muy breve en las contestaciones.
¿qué actitud debemos tomar nosotros? Si es tan maravilloso este milagro, ¿por qué actualmente se trata la Sagrada Eucaristía sin respeto ni adoración, aún por los mismos sacerdotes? Perfecta pregunta. Es una desgracia lo que está sucediendo en el mundo. El modernismo, el materialismo ha pegado muy fuerte en las mentes de los jóvenes y de las personas, de tal manera que sí hay muchos sacrilegios que se cometen diariamente a la Eucaristía, y nosotros tenemos la obligación de ser respetuosos y sobre todo hacer que nuestra familia y nuestros hijos sigan esta práctica de respeto, de adoración, de amor a Jesús sacramentado. ¿Existe en otras religiones algún milagro de este tipo? Qué buena pregunta, les agradezco mucho. Solamente en la Iglesia Católica hay milagros eucarísticos. Dice, ¿cómo es posible que el Santo Grial sea de oro y plata, siendo que Cristo era muy humilde y le prestaron todo para la cena de Pascua? La pregunta es equivocada. El Santo Grial no es de oro y plata, es de obsidiana semioscura. Hay una persona que quiere saber si le puede enviar la lista de los milagros eucarísticos por correo electrónico. Va a quedar aquí en poder de la universidad para que ustedes la consulten, inclusive creo que sea una amplificación de la exposición. Dice, bueno, escojan el que quieran y el material es a sus órdenes para que se vean apóstoles eucarísticos y marianos. Los demás van prácticamente en el mismo sentido que las otras. Si alguien tiene alguna otra pregunta, todavía es tiempo de que la hagan pasar. Don Baltasar ha dicho que él no tiene límite de tiempo, menos algunos de nosotros que quisiéramos estar más tiempo escuchando sobre esto. Y si alguno de ustedes quiere que se hable un poco más sobre alguno de los temas, él amablemente se ha ofrecido este propósito. En el ínterin, dice, si hasta la Virgen se arrodilla delante de Cristo, ¿por qué ahora se comulga de pie? ¿Por qué qué? ¿Por qué ahora se comulga de pie? Es muy buena pregunta. No es precisamente una aclaración ni un reproche. En realidad la Iglesia permite tanto de pie como de rodillas por las aglomeraciones, de tal manera que está permitido. La Virgen se arrodilla porque naturalmente es Cristo y es Dios. Nosotros por eso nos arrodillamos. ¿Qué pasa cuando una persona comulga en pecado? Bueno, no es sacerdote. Sí, ya lo expliqué. ¿Una persona comulga en pecado mortal? ¿Qué pasa cuando alguien comulga en pecado? No entiendo. Cuando alguien comulga estando en estado de pecado. Ah, qué buena pregunta, gracias por enriquecer. Las palabras son de Cristo, no son mías. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, indignamente come y bebe su propia condenación. Voy a dar lectura al informe de la relatoría. Sorprendente, asombroso, verdaderamente inexplicable. El milagro eucarístico es manifestación que estremece las más frías conciencias, pero es también manifestación de amor que noblece e ilumina a los creyentes. Dios en su infinita bondad ha querido dejarnos sensiblemente sus huellas. El milagro supera toda naturaleza creada o creable. Solo Dios o alguien en su nombre puede realizarlo. El milagro prueba la omnipotencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. El milagro del anciano prueba que al consagrar el pan y el vino, el sacerdote, repitiendo las palabras de Cristo en la última cena y siguiendo el espíritu de la Iglesia, produce la transubstanciación. La Eucaristía es un milagro de amor en que la carne, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo nos es dado en infinito alimento espiritual. El más grande, excelso y santo sacramento es el de la Eucaristía, verdaderamente presente, carne,
sangre, alma, divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El joven hizo su primera comunión de niño, después se ha apartado, no tiene convicciones fuertes. Milagro, hecho sobrenatural. ¿Cuántos milagros eucarísticos? Más de 400 que Dios ha revelado su presencia en la Eucaristía. Tipos de milagros eucarísticos. La Eucaristía que convierte en el milagro de la consagración. Hostias incorruptas. La hostia que se convierte en carne y el vino que se convierte en sangre. Las hostias están hechas de harina y al paso del tiempo llegan a pudrirse. En 1159 consagraron una hostia en Zamora, España. Las hostias de Siena, las hostias de Siena se conservan blancas y con toda su luminosidad. 200 hostias, que es a las que hizo mención. Se pueden citar múltiples casos de milagros eucarísticos que han superado el tiempo y la crítica científica más rigurosa hasta el punto en que la ciencia no puede explicar con su método y sus técnicas, con su base teórica y experiencia práctica, tales fenómenos. Pero el milagro eucarístico más asombroso es cuando la hostia se convierte en carne y el vino en sangre. Milagro de siempre que sigue convirtiendo y elevando almas. La gracia santificante se actúa en nosotros, lo que nos falta es fe. En la juventud, para mantener la pureza, es necesario confesarse y comulgar, y así con la gracia santificante se logra la castidad. El sacerdote puede perdonar o retener los pecados y consagrar el pan y el vino. Es algo sobrenatural que se transmite por órdenes de Jesucristo desde los apóstoles y sus sucesores, los obispos, que son los únicos que pueden ordenar sacerdotes y consagrar a otro obispo. Conclusiones: el milagro es un hecho sobrenatural, supera toda naturaleza creada o creable. Con los milagros Dios manifiesta su omnipotencia y con milagros Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, probó su divinidad. Solo Dios hace milagros o alguien en nombre de Él. La Sagrada Eucaristía es un milagro de amor donde Cristo se ofrece con su sangre, su carne, su alma y su divinidad como alimento espiritual infinito. Para probar ante los que dudan los que han perdido su fe, los enemigos de la Iglesia, y para fortalecer la fe de los que creemos, se ha dignado hacer milagros eucarísticos histórica y actualmente confirmados por una ciencia que no puede explicarlos ni negarlos. Muchísimas gracias, don Baltasar. Es una conferencia verdaderamente edificante para todos los que hemos tenido la oportunidad de escucharlo. Y creo que para ninguno de los presentes, la próxima vez que se acerquen al sagrario, la próxima vez que comulguen, estaremos en las mismas condiciones. Hay una pésima costumbre de que todos los sufrimientos que tenemos en la vida los comunicamos a personas que nada pueden hacer por nosotros, y el único que puede resolverlo, nosotros no le hacemos caso. Yo quiero explicar a ustedes que cada vez que tengan problemas en su vida, cualquier clase de problema, confiésense bien, nos arrepentimos bien, y en la presencia real de Cristo vamos a celebrar la audiencia privada que nos hace falta para que Él sea el que nos resuelva los problemas de nuestra vida. Y no me crean, hagan la experiencia y recen por mí. Gracias. Pues en esta caja con el escudo del Vaticano precisamente viene la condecoración que su santidad Juan Pablo II le otorgó a nuestro invitado del día de hoy, el señor Baltasar Sosa, por su labor difundiendo este mensaje de los milagros eucarísticos. Pedimos la presencia del ingeniero
Enrique Asensio, presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco, para entregarle un reconocimiento a nuestro invitado. Muchas gracias, don Baltasar, por estar con nosotros. Muy amable.